tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí una jornada más, este tiempo de radio que nos trae hasta este día presente, hasta el 12 de marzo de 2026, en el que, bueno, en primer lugar pedirles disculpas porque en la jornada de ayer, por un fallo, por un error de programación, la conexión con nuestros centros emisores repitió el programa de antes de ayer. Les pido disculpas a los oyentes de la 10, Capital Radio en la isla de Tenerife y de Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Luego en la redifusión sí salió efectivamente el programa a antena, y mientras pensábamos efectivamente que estaba saliendo a antena en el espacio del mediodía, a esta hora pues no estaba saliendo, estaba repitiéndose lo de antes de ayer, y por ello les pido disculpas porque fue un error personal en la programación de la conexión a través del software, que es el que hace que la señal llegue a los distintos centros emisores y llegue también a nuestra emisora aquí en Santa Cruz de Tenerife. Les pido disculpas. En la jornada de ayer, en la redifusión, se escuchó cómo hacíamos un resumen de la primera de las jornadas del debate del Estado de la Nacionalidad, un debate que, bueno, pues cada uno expuso el parecer de cómo están las cosas en los últimos tiempos en la bueno, pues situación social, política aquí en el archipiélago canario, y mientras el gobierno interpreta una visión, tiene una visión de las cosas, la oposición pues tiene otra totalmente distinta y además contraria y criticable, la primera de ellas. En principio, ayer escuchábamos la intervención del presidente del gobierno en un primer momento. Por la tarde serían los distintos grupos parlamentarios, como digo, antes de ayer, los que intervinieron, todos y cada uno de ellos. Empezaba precisamente el que mayor número de diputados tiene, que es el Partido Socialista Canario PSOE, Sebastián Franqui. Ayer ya escuchábamos sus opiniones en la rueda de prensa que hacían posteriormente precisamente a la primera de la jornada, pero escuchamos de nuevo esas intervenciones, algunos minutos, para hacernos eco de lo que cada uno de los portavoces dijo en el Parlamento de Canarias. Empezó precisamente en esa jornada de tarde en respuesta a la intervención del presidente del gobierno, donde llamaba o proclamaba ese no a la guerra inicialmente a los partidos de la oposición. Sebastián Franqui es del PSOE Canario. El gobierno ha asumido posiciones en materia fiscal, en materia de deuda y en materia de financiación autonómica, priorizando los intereses sociopolíticos que los intereses de nuestra comunidad. Este último episodio lo hemos visto en su posición ante la guerra en Irán. Usted y su grupo político ha seguido y respaldado la estrategia del Partido Popular. Señorías, el 24 de marzo del 2015, hace en una semana 11 años, el Parlamento de Canarias aprobó la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Recuerdo con emoción el 13 de septiembre del 2018, como diputado del Partido Socialista por la provincia de Las Palmas. Voté a favor de aquella reforma en el Pleno del Congreso de los Diputados. Aquel día no voté un texto legal solo, voté pensando en nuestra historia, en quienes lucharon antes de nosotros para que Canarias alcanzara un nivel de autogobierno equiparable a las comunidades históricas de nuestro país, y en quienes vendrán después, que van a heredar la responsabilidad de seguir construyendo esta tierra. Fue un voto de orgullo, de pertenencia y de responsabilidad. Y precisamente por eso resulta especialmente grave, señor presidente, después de todo lo que costó conseguir nuestro autogobierno, hoy que el estatuto se utilice más como un discurso político que como un instrumento para ejercer realmente el autogobierno. Intervención de Sebastián Franqui en esa tarde de la primera de las jornadas del debate del Estado de la Nacionalidad en Canarias, en las que, por resumir, les digo que acusó al gobierno de Clavijo de impulsar una Canarias sin progreso para la mayoría de carácter social. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista acusa en el debate sobre el Estado de la Nacionalidad 2026 al presidente de Canarias y al Ejecutivo Autonómico de ineficacia en la gestión, regresividad fiscal y también renunciar al autogobierno. Franqui denuncia que Canarias
crece en las estadísticas, pero no progresa en la vida de la ciudadanía y reclama un cambio de modelo económico y social. Denunciaba también en esta intervención falta de ejecución, el deterioro de los servicios públicos y una política fiscal que beneficia a los que más tienen. El portavoz define a este gobierno en cifras: 3.349 millones de euros sin ejecutar, 140 millones menos de ingresos en la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, 17.239 personas con discapacidad sin ningún tipo de prestación y 33.803 viviendas fuera del mercado residencial para alquiler turístico. El Grupo Socialista defiende con sus propuestas más vivienda pública, fiscalidad progresiva y diversificación económica para transformar Canarias. Apuestan por un plan centrado en la cohesión social, el empleo de calidad e innovación. Cuando se producen con el objetivo de mejorar la vida de nuestra gente. En el inicio de esta legislatura, señor presidente, le propuse dos grandes pactos. Uno contra la pobreza y el otro, mejorar la productividad. En septiembre o en octubre del año 2023. Dos grandes pactos. De dos asuntos estructurales de nuestra comunidad autónoma de Canarias. De dos problemas con mayúsculas de nuestra comunidad autónoma de Canarias. Pactos objetivos, con objetivos concretos. Estrategia compartida para reducir las desigualdades, mejorar los salarios, reforzar la formación, impulsar los sectores productivos y fortalecer la innovación. ¿Y cuál fue su respuesta, señor presidente? Elevar a categoría política una vieja máxima. Cuando no se quiere resolver un problema, crea una comisión como excusa para no tomar decisiones. Y mientras el Gobierno gana tiempo, Canarias lo pierde a la hora de tomar decisiones. En la crisis migratoria, señor presidente, hemos mantenido una posición firme de diálogo y de corresponsabilidad. Gracias a esa estrategia, impulsamos una reforma legislativa que permitió distribuir la acogida de menores migrantes a las comunidades autónomas en base a la situación de desborde que está viviendo nuestra comunidad autónoma de Canarias. Hoy la presión migratoria es menor, afortunadamente, en parte gracias a la política de colaboración y de responsabilidad compartida, excepto con su socio de gobierno, que hizo todo lo que tenía en su mano para que no se cambiara la ley y para que Canarias siguiera sufriendo las consecuencias de la presión migratoria. Bueno, pues visión incluso sobre la migración del portavoz del Partido Socialista Canario PSOE, Sebastián Franquis, en esa respuesta genérica de la formación política, de su formación política del PSOE Canario al discurso del presidente del Gobierno de Canarias. Otra parte de la oposición, aunque le contestaba evidentemente a esto Fernando Clavijo, pues entre otras cuestiones, porque fue un debate en el de usted interviene, yo respondo y demás. Vamos a escuchar brevemente lo que respondió Fernando Clavijo a lo propuesto por el PSOE Canario y criticaba el PSOE Canario. Intentar ahora explicar, le quiero agradecer el tono de la intervención. Creo que es importante que sigamos aplicando el modo canario, nos podamos entender, podamos manifestar nuestras diferencias de criterio, pero desde el respeto y desde, al menos por nuestra parte, desde la búsqueda de acuerdo. A mí me ha asombrado en primer lugar que de los 4 retos que insistí esta mañana, en los que buscábamos la unidad de esta Cámara, financiación autonómica, condonación de la deuda, marco económico financiero y decreto canario, 4 retos que creo que tiene esta tierra para los próximos años y que en el caso de que no salgan exitosas esas negociaciones, pues evidentemente lo pagarán las futuras generaciones, no me ha manifestado la voluntad de alcanzar acuerdo en ninguna. Al final de esta intervención ha dicho que vamos a hablar, ¿vale? Hablemos, pero me gustaría una respuesta más contundente diciendo sí, el Grupo Socialista va a estar en ese acuerdo. El Grupo Socialista va a estar con Canarias, no con el Gobierno de Canarias, va a estar con Canarias. Y siendo consciente de la importancia de abordar con éxito para esta tierra esos 4 retos, vamos a contar con el apoyo allí donde esté el Partido Socialista.
volvió a hacerle una llamada más y luego fue desmenuzando una por una de las cuestiones planteadas desde el Partido Socialista Canario PSOE y respondiendo Fernando Clavijo a todas y cada una de ellas que ya habían sido expuestas en la intervención del primer momento, de la primera de las intervenciones del presidente canario. Otro portavoz de oposición fue el del grupo Nueva Canarias Bloque Canarista, que hizo referencia, entre otras cosas, las claves del discurso parlamentario de Nueva Canarias, de Bloque Canarista, Luis Campos, en el debate, iniciando su intervención diciendo que hay esperanza. El debate que en términos políticos es el más importante del año, con un mensaje claro: hay esperanza. Hay esperanza. Y es que a pesar del momento profundamente complejo que estamos viviendo, por la situación internacional, por el retroceso en los derechos fundamentales y en los derechos humanos, o aterrizando aquí en Canarias, por un gobierno que se rindió hace tiempo, por un gobierno que gobierna para la mayoría, en detrimento, que gobierna para los más poderosos, señor Clavijo, para los más poderosos, en detrimento de la mayoría social. Un gobierno de espaldas a la realidad, y creo que eso lo podemos constatar con su discurso esta mañana. Un gobierno desarrollista, un gobierno de derecha y un gobierno, y lo que a mí me parece mucho más grave, un gobierno que renunció hace tiempo al instrumento más poderoso para transformar Canarias, al instrumento, a la herramienta más importante para afrontar los retos, para afrontar los desafíos, para afrontar los problemas que Canarias tiene, el autogobierno. Y a pesar de todo esto, yo les digo que hay esperanza, y lo demostraré a lo largo de mi intervención. Bueno, una intervención que fue la que le tocó, el tiempo que hubo, y luego debatió también con el presidente del gobierno en alguna respuesta. Habló de una Canarias que entiende Nueva Canarias Bloque Canarista que está en crisis. Concretamente dicen que, o decía ayer en su intervención, que gobernar es mejorar la vida de la gente, y el gobierno de Canarias no lo está haciendo. También este gobierno lo ha tachado más mastodóntico de la historia, con más consejerías, 2 más, distintas a la legislatura anterior, un comisionado, 9 viceconsejerías y 14 nuevas direcciones generales más que lo que existía en el anterior gobierno. Habló de un gobierno para los ricos, del gobierno también de la mentira. Decía que habían finalmente decidido no aplicar la bajada del impuesto general indirecto canario del 7 al 5% como habían prometido inicialmente, a pesar de que hay mayor nivel de recaudación en el archipiélago canario, y que además supondría recortar 1.000 millones de euros en gasto de carácter social. Hablo también de un gobierno más ineficaz, el de la historia, el gobierno más ineficaz de la historia, un gobierno que traiciona los consensos de carácter histórico, haciendo referencia, pues que curiosamente en referencia al derecho de la autodeterminación, por ejemplo, del pueblo saharaui, y también hizo referencia Luis Campos a que es una Canarias que nos dejan. El gobierno ha fracasado no solo suspendiendo en materia presupuestaria y económica, habla de un ejecutivo que no está respondiendo a los principales problemas y retos que tienen, todo lo contrario, profundiza en muchísimos de ellos. Habló también de vivienda, de sanidad, hizo referencia en sanidad con 2 paréntesis, la salud mental de Canarias, que es la emergencia de carácter invisible existente en nuestro archipiélago, y luego sobre las listas de espera. Una comparativa que hizo del 24 al 25, que a pesar del aumento presupuestario, el colapso en la antesala de la sanidad, especialistas y pruebas, se mantiene a niveles verdaderamente críticos. Hizo referencia a la privatización silenciosa y desgaste del sistema público en Canarias, la fuga de talento en cuanto a personal se refiere de aquí del archipiélago canario, el declive de las hemodonaciones, análisis de la tendencia también, hizo referencia a la vergonzosa situación en
los servicios de urgencia del Servicio Canario de la Salud, y también hizo referencia de nuevo a los derechos sociales y a la dependencia, de la igualdad, del empleo y la pobreza laboral que existe en nuestro país canario. Decía, es un espejismo que oculta condiciones verdaderamente precarias. Pobreza y renta canaria de ciudadanía, educación, universidades públicas, investigación, desarrollo e innovación, sector primario, reto demográfico, y aún así finalizaba con eso que reseñaba en un inicio, con esa proclama: aún hay esperanza. Un poco más explícito. Para lo que no se puso de perfil fue para alinearse desde el primer momento al lado de las derechas españolas, criticando la posición del gobierno. Y hoy plantea que claramente tenía que haber... Respuesta a todo ello, lo que he resumido de Fernando Clavijo. Los Reyes Magos existen. Ya se lo digo yo. Melchor, Gaspar, Baltasar y, según usted, Nueva Canaria. Porque es la esperanza y la que lo va a arreglar todo. Entonces ya pueden poner 4 calcetines o 4 zapatos, playeras o tenis, en el árbol de Navidad o en el Belén, para que vengan los Reyes Magos de Nueva Canarias a resolver todos los problemas. Yo le voy a agradecer el tono. Le quiero agradecer el tono, de verdad. Volvió una vez más el presidente del gobierno a agradecer el tono, no solo del PSOE, sino también de Nueva Canaria, bloque canarista, y le hizo un repaso breve y pormenorizado de todas y cada una de los asuntos que le mencionaba el portavoz de Nueva Canarias, bloque canarista. También en la oposición, porque fue la tarde de la oposición antes de ayer, el grupo Vox. Escuchamos brevemente. Buenas tardes, pues, señor Clavijo. Yo voy a empezar mi intervención pues recordando su discurso esta mañana, como no puede ser de otra manera, claro. Usted empezó comentando pues las bondades que había hecho su gobierno, que había hecho cosas buenas, que nos alegramos, por supuesto, de todas las cosas buenas para Canarias, nosotros nos alegramos. Pero creemos que en el fondo lo que ha hecho es un retrato un poco irreal de la situación. Por eso nos hace pensar si ustedes realmente están por la calle y hablan con los canarios de a pie. Porque realmente nosotros vemos una región estancada desde el punto de vista económico, donde uno de cada 4 canarios y casi el 50% de nuestros menores están en riesgo de pobreza, exclusión social, y donde actualmente en Canarias hay 6 emergencias declaradas. Por decir, la habitacional, tecnológica, energética, hídrica, climática y migratoria. Entonces, esas emergencias no cuadran con el panorama que ha puesto usted aquí hoy, ni, por supuesto, con esos presupuestos y fondos europeos sin ejecutar, ¿no? Hemos visto cómo ha dedicado 10 minutos de su intervención en hablar de Donald Trump. Yo creo que solo faltaba que le echara la culpa a usted, Donald Trump, de la baja ejecución presupuestaria y de no ejecutar los fondos europeos. Pero bueno, como ya sabe usted, la emergencia que para nosotros falta en Canarias es la emergencia por ausencia de sentido común. Ya se lo he dicho en varias ocasiones. También le tengo que poner encima de la mesa un dato positivo para Canarias, que es el crecimiento que hemos tenido, rondando el 3%, que es un buen dato a priori. Pero claro, si nosotros entramos en ver en qué se compone ese crecimiento económico, que se basa casi todo en las espaldas del turismo y, señor Clavijo, en gasto público, pues entonces es donde empieza un poco a ponerse encima de la mesa si es el crecimiento que queremos para Canarias o no. También comentarle que usted ha dado unos datos aquí que ya me hacen, no sé, poner todo lo que usted ha dicho en duda, ¿no? Dijo que Canarias es la comunidad autónoma con un rating más alto. No es cierto. Es igual que Galicia, pero Navarra y País Vasco tienen un rating superior a Canarias. También dijo que el desempleo juvenil es el más bajo de toda España, cuando el de Baleares, Cataluña y País Vasco es más bajo que el de Canarias. Entonces, la pregunta mía es si en algo tan sencillo como eso usted no ha sido capaz de decir la verdad, ¿nos tenemos que creer el resto de datos? El de sanidad, el de dependencia, el de las viviendas que va a construir, pues permítame que lo ponga en duda. También un dato que usted ha puesto encima de la mesa, que el crecimiento hace que converjamos a España. Yo tengo aquí los datos del PIB per cápita de 2023 y 2024, que último publicado, y no hay convergencia, señor Clavijo, hay una divergencia. Del 2023 hay una diferencia de 6.724 euros per cápita y ahora, en 2024, 6.769. Es decir, seguimos alejándonos de la convergencia española, europea y, por supuesto, si miramos Estados Unidos y su amado Donald Trump, pues no veamos lo distante que estamos de la convergencia. Entonces, la duda es esa. Si nosotros queremos seguir creciendo y poniendo las espaldas del turismo todo el crecimiento económico, y basar nuestro crecimiento en turismo y en gasto público, o si realmente consideramos que debe ser el sector privado el que tire
de la economía y la diversificación económica que tiene de la economía canaria. Usted realmente, le recuerdo, que con sus palabras de redistribución de la riqueza al sector turístico y eso de subir los impuestos a los empresarios turísticos, lo que hace es incluso atacar el sector en el que parece que quiere que descansemos todo el crecimiento económico de Canarias. Y lo que está claro, señor Clavijo, es que se tiene que crecer en Canarias con el turismo, pero nunca contra el turismo. Por eso hay que controlar un poco las expresiones que utiliza para definir el turismo y atacar al turismo, ¿no? El tema del empleo es una buena noticia, señor Clavijo. Que estamos, es un 13% de desempleo, es muy alto, está mal. Pero bueno, decía que, por ejemplo, el crecimiento económico está bien, que el paro también desciende, que está bien, pero otros parámetros los discutía. Los ponía en duda en su intervención Nicasio Galván de Vox. La respuesta de Fernando Clavijo con respecto a esa intervención de Nicasio. La verdad es que este discurso lo voy a poder hecho en Aragón, en Extremadura, en Cantabria o en Galicia. Ha cogido el manual de Vox, el argumentario, ha hablado más de los acuerdos del Consejo de Ministros que del Consejo de Gobierno y se ha dedicado a repetirlo sistemáticamente, ¿no? Pero con cuestiones que a mí, la verdad es que me preocupan, ¿no? La sociedad que yo, de sus palabras, se me ha ido dibujando en la mente mientras lo escuchaba atentamente, es una sociedad donde la mujer tiene que estar en casa, tiene que parir chiquillos porque la natalidad está baja y se tiene que dedicar a hacer lo que le diga el hombre, ¿no? Yo no soy el mayor de esta Cámara, pero mi madre cuando se casó, para abrir una cuenta corriente le tenía que firmar mi padre. Si esos son los tiempos que usted anhela, no tenemos nada que ver con la sociedad que usted ha dibujado. Habla aquí de las matemáticas de género. ¿Sabe lo que son las matemáticas de género? Mirar a una diputada cuando le está hablando. Eso es matemática de género. Y no despreciar. Bueno, pues respuesta de Fernando Clavijo al portavoz de Vox. Luego le contestó detalladamente por todos y cada uno de los asuntos que le expuso anteriormente en su intervención. Vamos con un alto en el camino y seguimos. Estamos, recuerden, en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, en Archipiélago Directo, con tiempo de información. Volvemos tras el alto, tras la pausa. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. ¿Piel más firme, cabello más fuerte y articulaciones más sanas? Descubre EON, el colágeno bebible de Dermax, formulado con ácido hialurónico, magnesio y vitaminas esenciales. Retrasa el envejecimiento y potencia tu bienestar desde dentro. EON de Dermax, ya en farmacias y en dermax.es. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad.
Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Si quieres encontrarnos en la DIER Radio, lo puedes hacer en Santa Cruz 88.5 y 104.0, en La Laguna 95.2, en el norte de Tenerife 97.2, en el Valle de Güímar 103.9 y en el sur de Tenerife 94.0. Y desde tu móvil o en el ordenador, tan simple como teclear la10.es. La 10, siempre de buen rollo. Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. ¿Una propiedad que vender? ¿Una herencia que gestionar? No te compliques más. En Proyectos Insulares valoramos tu patrimonio y te damos la mejor solución. Somos asesores inmobiliarios con experiencia y ponemos todo nuestro conocimiento a tu servicio. Gran Canaria, 101.2 FM. Bien, volvemos con todas y todos a este tiempo, al de Archipiélago Directo en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, en simultáneo. Estábamos haciendo el resumen del debate del Estado de la Nacionalidad. Escuchamos a la oposición, evidentemente con ese tono crítico a todas y cada una de las cuestiones que exponía en la primera de las intervenciones el presidente canario Fernando Clavijo. Escuchábamos también la respuesta de Fernando Clavijo a algunas de a todas las intervenciones. Hubo más respuestas, más intervenciones. Lo que pasa es que no lo podemos ofrecer todo porque si no, no tendríamos tiempo en un programa solo. Ayer en la mañana pues tocaba la intervención de los grupos afines al gobierno, los de apoyo al gobierno, y comenzaba su intervención en el Pleno José Miguel Barragán. De la política se pone a prueba, sin micrófono, sin titulares, sin consignas. Ese lugar, y seguro que coinciden muchos conmigo, decía que el decreto Canarias no es una pataleta, es una cuestión de dignidad política para Canarias. Y padres que llevan décadas empujando para que su familia viva mejor. Ahí se sientan jóvenes que quieren empezar, y ahí se sientan también abuelos y abuelas que necesitan cuidado. Y en esa mesa, señorías, la gente no nos pide un discurso perfecto, nos pide seguridad, certeza y futuro. Hay una frase que se repite en muchas casas canarias y que no suele salir en titulares. Yo ya no me atrevo a planificar. Planificar un alquiler, planificar tener un hijo, planificar cuidar a nuestros mayores sin rompernos por dentro, planificar simplemente seguir viviendo con calidad de vida. Ese es el termómetro real de este debate. Y por eso quiero empezar por lo importante. Este gobierno ha venido con algo que no abunda en política: rumbo y método, seriedad en los planteamientos, planificación y tomando las decisiones necesarias para afrontar los grandes retos. Y lo ha hecho en un contexto de incertidumbre y dificultades, anteponiendo las necesidades reales de las personas, gestionando con responsabilidad y defendiendo los intereses de Canarias con firmeza y sin complejos. Y desde Coalición Canaria lo decimos con claridad y sin rodeos: vamos a respaldar el liderazgo del presidente y del gobierno. Y lo vamos a hacer porque se gobierna para lo importante, porque se gestiona con madurez y porque se defiende Canarias con firmeza y sin estridencia. Hoy, los nacionalistas canarios venimos a trasladar un mensaje nítido.
Este Gobierno está dando dirección y está poniendo a las personas en el centro de su gestión. Y sí, visión del coportavoz del grupo en el Parlamento de Canarias, de uno de los portavoces del grupo Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, que ejemplificó a la ciudadanía canaria que pide seguridad, certezas y futuro, que por eso hizo hincapié en el que Cuatripartito llegó al poder en el 2023 con rumbo y método, seriedad en los planteamientos de planificación, tomando decisiones necesarias para afrontar los grandes retos aquí en el archipiélago y bueno, a los que se enfrenta la ciudadanía. Todo ello remarcaba ayer, como decíamos, en este estado de cosas que vivimos a nivel mundial. Hizo referencia también a que el Ejecutivo ha sabido trabajar a pesar de la herencia que recibió del Pacto de las Flores. Hizo un repaso generalizado de aquellos asuntos que entiende son los más destacados y a los que hacía referencia también el presidente del Gobierno en su intervención. O que una obra se retome. Y a pesar de dónde partíamos, de la ausencia de presupuestos estatales desde 2023, de emergencias declaradas, y de un contexto nacional e internacional, como decía antes, muy complejo, a pesar de ese horizonte incierto, el Ejecutivo, presidido por Fernando Clavijo, activó el modo canario y decidió gobernar. Pasar a la acción, no ponerse de perfil ante desafíos que están aquí, en la vida diaria, como la vivienda, el reto demográfico, la presión migratoria, el coste de la vida o la sostenibilidad de nuestro modelo económico y social. Gobernar es gestionar, tomar decisiones, y es preferible errar por acción que equivocarnos por omisión. Señorías, este debate debe servir para hacernos y responder a una pregunta simple: ¿cómo vivimos y cómo queremos vivir en Canarias? Y debe servir para algo más, para que nuestras palabras no se queden entre estas paredes. Este es un debate útil si en él encuentran respuesta quienes buscan vivienda o pagan alquiler imposible, quienes se suben a la guagua temprano para ir a trabajar, o quienes miran a sus hijos y se preguntan si van a poder quedarse en las islas a vivir y a trabajar. Hablamos de familias que luchan cada día, hablamos de jóvenes que buscan... Intervención de José Miguel Barragán ayer alabando, al final hizo un repaso generalizado de los logros obtenidos por el Gobierno de Canarias a lo largo de este último año, que es lo más significativo que quiso destacar en esta su intervención. Intervinieron todos los grupos, el Partido Popular también, luego Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera. Por el Partido Popular ya estamos escuchando a Juan Manuel García Casañas. A los representantes también institucionales que tenemos. En su intervención, Casañas, para ir abreviando también sobre su apoyo, decía que le decía a la oposición este grupo de apoyo del Gobierno de Canarias, una de las patas del Gobierno de Canarias, el Partido Popular, debe ser muy difícil subirse a una tribuna como esta y pintar una Canarias como la han pintado, tan negra. Y en Canarias también lamentamos el sufrimiento de personas inocentes que se ven atrapadas en una espiral de violencia que desde luego tiene que parar. Y también los canarios sufrimos los efectos indirectos de estos conflictos bélicos, con problemas que se generan también de manera indirecta en esta tierra y a nuestra gente. Nosotros defendemos la paz y desde luego estoy seguro que el 100% de los que estamos aquí presentes también está en contra de las guerras, porque esto no es una bandera de nadie, señorías. Para aquellos que pretendan hacer una bandera de la paz, que sepan que esto no es una bandera de nadie, que a esos que enarbolan los trucos mágicos, que ya nadie en Canarias ni en España aplaude esos trucos, que mientras tenemos países como Italia, Francia o Portugal aprobando ya medidas, en Canarias hoy los canarios pagan 9 céntimos más el litro de combustible, mientras nuestro gobierno se pone de acuerdo en qué es lo que va a hacer. Discursos, señorías, y no realidades. Miren, comparezco para rendir cuentas en nombre del Grupo Parlamentario Popular, con una visión autonómica por las 8 islas Canarias, pero también como herreño,
como residente en una isla no capitalina, donde también tenemos necesidades singulares y donde también necesitamos medidas individuales. Hoy aportamos esta situación desde el sector político, económico, social y económico que imperan Canarias, reconociendo los retos que tenemos por delante, pero también poniendo el acento en aquellas cuestiones en las que Canarias ha avanzado en estos últimos años. Porque Canarias sí sigue teniendo retos y sigue teniendo dificultades. Bueno, en su intervención, como dice el herreño del Partido Popular, quiso dedicar también parte de su discurso a alabar el compromiso del Ejecutivo de Canarias con una de las islas, que es las Islas Verdes, con ese 30% de sobrecoste por los materiales de construcción, que por ejemplo por este gobierno ha adoptado medidas para compensar esos costes que sufrimos los que vivimos en las islas no capitalinas. Decía que no había sido franco, que no obstante fue franco, hay aspectos de que mejorar franco no por el caudillo, perdón, quería ser franco en aspectos de mejorar la gestión del gobierno como la productividad al ser una de las islas más bajas. Sin embargo, dijo que el Ejecutivo está trabajando en dar un impulso para orientar la economía hacia la tecnología en el sector del videojuego, del cine, sectores estratégicos que están dentro de la planificación que persigue la diversificación económica del territorio canario. También resaltaba la tediosa burocracia a la que se enfrentan los empresarios, cuestión en la que también se trabaja para simplificar los trámites y evitar ese papeleo. Hizo un repaso, como decíamos, por todos y cada uno de los asuntos, habló de educación, habló, en fin, de economía, de sanidad, de lo que se ha hecho a lo largo del último año también aquí en Canarias. Palabras, como decíamos, del portavoz del Partido Popular, Juan Manuel García Casaña. Y esta riqueza, señorías, se traduce... A quien le seguía en la intervención el presidente del el presidente del grupo de la asociación, de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, en esa intervención en el Parlamento de Canarias ayer. Quiero, en primer lugar, saludar a todos aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación. Digo que ayer, concretamente, en esa intervención, en la mañana de ayer, habían estudiantes, en fin, visitas a las que casi todos en la locución inicial pues saludan. Cobro algo más que el salario mínimo interprofesional, 1.221 euros. A ver cómo vive también. Por tanto, lo que estoy expresando es para que nos demos cuenta de que hay falta de vivienda, sí, y hay dificultades para alquilar la vivienda. Claro. Hay burocracia administrativa, hay bajos salarios, en fin, y creo que ese es el punto. Por eso digo que es conveniente que nosotros nos acerquemos a sumar para resolver esos problemas, porque miren, independientemente de que todavía no sabemos, cada cual puede intuir, pero todavía no sabemos quién va a gobernar Canarias en los próximos años, pues les puede tocar a algunos de los que hoy precisamente se oponen a sumar para que fortalezcamos el futuro de esta tierra. No seamos egoístas. Y creo que ese es el punto de partida correcto para este debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, porque este debate... Decía ayer Casimiro Curbelo en el Parlamento de Canarias que su partido político, la Agrupación Socialista Gomera, va a seguir siendo lo que ha sido siempre, leal a los pactos, porque cree en la gobernabilidad, exigentes en la gestión, porque cree en los resultados, propositivos en las soluciones, porque cree también en el sentido común y sobre todo al lado de la gente. Ayer apelaba a los parlamentarios porque cuanto el debate no debe ser una competición por titulares, sino un ejercicio de evaluación de una responsabilidad compartida. Y además decía que era porque hemos gobernado todos en la comunidad autónoma. Y también ha incidido en que que vivimos tiempos turbulentos y Canarias será una de las regiones del mundo con más dificultades en relación al impacto en el transporte, en el turismo, la logística, el sector primario y la lucha contra la inflación. En el ámbito social donde hay dificultades. Por tanto, señorías, creo que es conveniente que hagamos esta reflexión. Nosotros, indudablemente, desde el punto de vista del ámbito internacional, no apoyamos ninguna guerra, ni esta ni ninguna de las otras. Decía que a su juicio la gran contradicción canaria es que
generamos riqueza, pero no la distribuimos adecuadamente. Y a nivel político, ayer pedía a los diputados del Parlamento, a los diputados canarios, mejor dicho, en el Congreso de los Diputados, que defiendan a los ciudadanos y no a los partidos. Poner resistencia, pero bien, vivimos en el planeta donde impera la ley del más fuerte, lo decía usted ayer, señor presidente, y vivimos tiempos turbulentos. Por tanto, Raúl Acosta Armas defendía la posición de la agrupación herreña de independientes, lo hacía en su turno de intervención, como decíamos. Gracias, señora es otro de los presidenta, grupos señorías, que apoya al gobierno y por tanto la mañana de ayer pues iba muy suave. del estado de la nacionalidad con similares inquietudes y Decía el portavoz del Grupo Mixto del Parlamento de Canarias, Raúl Acosta, que se centraba su discurso en el debate del estado de la nacionalidad en una situación de la juventud en las islas y en la necesidad de defender los intereses del archipiélago ante Europa y ante el Estado, para lo que apeló al espíritu guerrero aborigen de los canarios. Sabemos lo que traerá a corto plazo, que es un encarecimiento del combustible, precios más altos, más inflación y, por lo tanto, un nuevo golpe a los bolsillos de nuestra gente. No es extraño, por tanto, que hayan desaparecido de la conversación pública palabras como ilusión o esperanza y otras como diálogo o concertación han sido expulsadas totalmente del debate político. Y es que los hechos no se compadecen con ellas. Los hechos van justo hoy en la dirección contraria, van en el carril de la confrontación, de la polarización o del belicismo, también de la ruptura de consensos y también de convenciones que permitieron a Occidente durante décadas tener un progreso económico y un desarrollo social. Los hechos, como digo, no invitan al optimismo, ni las previsiones ni tampoco las prospecciones. Hoy todo es posible, pero desgraciadamente lo peor es siempre lo más probable. Hace 4 años, una magnífica serie de ficción política danesa llamada Borgen anticipó la lucha de Estados Unidos, China y Rusia por Groenlandia. Su creador, Adam Price, dijo hace un par de meses que el interés de Donald Trump en controlar Groenlandia había alcanzado tal nivel de absurdo que dificultaba escribir ya de ficción política, y añadía que si hubiera propuesto ese escenario hace unos años hubiera parecido inverosímil. Bueno, lo importante es que luego hizo en su intervención referencia en buena parte de su discurso a esa situación de la juventud canaria, la que ha definido como uno de los colectivos más afectados por la crisis, por las crisis recientes, y recordaba que los jóvenes actuales han crecido entre 2 grandes crisis económicas y que afrontan hoy salarios más bajos, precariedad laboral y dificultades para acceder a la vivienda. Y esa pulsión autoritaria no se combate con un mero argumentario de un partido, aunque sea muy... Acosta lamentaba asimismo que trabajar ya no garantiza evitar la desigualdad ni acceder tampoco a la vivienda, lo que genera un profundo pesimismo entre los jóvenes, y plantea el desafío para las instituciones como el Gobierno de Canarias, que en su opinión está atendiendo al reto. España se limita a gestionar el presente con inercia de presupuestos del pasado, que no anticipa el futuro porque no puede aprobar leyes de fondo, como señala el propio Lasalle. Y hoy quiero hablar de eso precisamente, señorías, de futuro, pero sobre todo de jóvenes. Bueno, hoy termina día 12 el pleno de este debate del Estado de la Nacionalidad. Hay propuestas de unos u otros, mañana hablaremos de ella. Hoy dejamos aquí la intervención de los grupos, como digo, en el Parlamento de Canarias de ese asunto, como es el que ha llenado pues páginas a lo largo de las últimas horas de los medios de comunicación en Canarias. En cualquier medio, tanto digital como no digital, tanto en la radio como en la tele. Anoche hubo una entrevista especial del presidente del gobierno que, bueno, tuvo ese púlpito en el Parlamento de Canarias para explicar, y anoche pues fue también a la televisión pública canaria a contar pues prácticamente lo que había expuesto y defendido en este pleno del Parlamento. Hoy, como digo, es cuestión de apoyar o no apoyar las distintas propuestas en la conclusión de este debate del Estado de la Nacionalidad. Nos vamos a ir con otras informaciones que también, bueno, pues tienen su, digamos, importancia, relevancia, y concretamente, pues nos vamos a información, si puede ser, de carácter general de la Comunidad Autónoma de Canarias. Aquí en este archipiélago directo en
La 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Justo vamos a recordar una de las informaciones en las que se destaca que desde Transición Ecológica la Consejería del Gobierno de Canarias puso en marcha en la jornada de ayer un concurso, o antes de ayer, un concurso de spot audiovisuales sobre refugios climáticos bajo la denominación de Luces, Clima y Acción, con el objetivo de involucrar a la comunidad educativa en la sensibilización frente al cambio climático y dar a conocer también los refugios climáticos como herramienta clave de adaptación en el archipiélago. El lanzamiento de esta iniciativa se han sumado las consejerías de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte y la Consejería de Universidad de Ciencia e Innovación, que han querido también reforzar la promoción del concurso para así contribuir a que participen miembros de la comunidad educativa de todos los puntos del archipiélago canario. Escuchamos a los protagonistas en esta presentación. Hernández Zapata es el consejero de este área del Gobierno de Canarias. Pues las Oficinas Verdes de Canarias presentan el certamen Luces, Clima, Acción, que va a tener que ver con explicar a la ciudadanía canaria en qué consisten los refugios climáticos y qué medidas desde las soluciones estamos tomando para adaptarnos al cambio climático, y lo hacemos en el ámbito educativo, desde colegios, institutos, universidades, serán los que con sus cortos, sus vídeos nos explicarán lo referido a lo que entienden por cambio climático, lo que entienden como refugio climático, para intentar llegar lo más lejos en la sociedad. Habrá premios, hasta 2.000 euros en premios, y por supuesto que vamos a contar y mucho con tanto la Consejería de Educación como la Consejería de Universidades para intentar maximizar y llegar lo más lejos posible. Bueno, las palabras de Hernández Zapata de Transición Ecológica, las del consejero Poli Suárez de Educación. Bueno, nos encontramos hoy también compartiendo espacio y trabajo con los compañeros de la Consejería de Transición Ecológica y también la compañera de la Consejería de Universidades, que conjuntamente con Educación va a trabajar en los centros educativos de nuestra tierra en la realidad que existe con el cambio climático, además participando, haciendo partícipes al alumnado, al profesorado, a la comunidad educativa, en definitiva, para consensuar de la importancia que tiene también esos refugios climáticos a través de los cortos, algo también muy importante en nuestra tierra, como es esa apuesta por el cine, pero en este caso a través de los centros educativos de Canarias. Desde la Consejería de Educación también estamos trabajando en esa naturalización de los centros educativos de Canarias, que también está relacionada con esos refugios climáticos tan importantes como decía, a través de esa coordinación que desde la Consejería de Transición Ecológica de las Oficinas Verdes se está llevando a cabo. Migdalia Machín es la consejera de Universidades del Gobierno de Canarias. En una cuestión de cambio climático es imprescindible que las universidades estén, porque son las generadoras de conocimiento, porque son también las que aportan las soluciones innovadoras, y poder participar en un concurso donde es transversal con el consejero de Educación y el consejero de Transición Ecológica para nosotros es fundamental. Así que les animo a todos, ese talento que tenemos en Canarias, que nos den soluciones y sobre todo que se trabajen desde la ciencia, desde la cultura y la sostenibilidad. Bueno, pues ese concurso en el que pueden participar de spots entre la comunidad educativa de Canarias y, como ven ustedes, a todos los niveles, el universitario, el medio y el de enseñanza primaria, que es lo que queríamos comentar. Por cierto, quedó inaugurado también en la capital Gran Canaria, o se desarrollaba en la sala de multiusos de la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes de Las Palmas de Gran Canaria el pasado martes, la primera jornada del encuentro Retos y Soluciones para el Deporte Federado, Seguros Deportivos, una iniciativa impulsada por el Clúster de la Industria del Deporte en Canarias, CIDECA, y la Correduría SABSEG, que reunió en la celebración de este encuentro a representantes del ámbito federativo, especialistas en gestión de riesgo, profesionales sanitarios y expertos también en fiscalidad, para analizar algunos de los desafíos clave del deporte organizado. Las jornadas contaron con más de 70 inscritos, responsables y personal técnico de diferentes federaciones y autónomos. El viceconsejero Ángel Sabroso se congratulaba de que hubiese una buena participación.
En el deporte hay muchas cosas que se ven los goles, se ven las canastas, se ven las regatas, se ven los brazos en alto cuando alguien cruza la meta, pero también hay muchas cosas que no salen en la foto y que sin embargo son imprescindibles para todo aquello que sí se ve. Los seguros es una de esas partes fundamental que hacen que el deporte funcione. Así que quiero empezar por agradecer a SAPSEC la organización de estas jornadas, por apostar por unirnos a todo el sector deportivo canario, por trabajar por la profesionalización, por la mejora continua, por la formación. El practicar deporte de manera segura es uno de los grandes objetivos de estas jornadas que se realizan hoy en Las Palmas de Gran Canaria, mañana en Santa Cruz de Tenerife, dirigida a federaciones, entidades deportivas, clubes deportivos, para seguir mejorando, para seguir teniendo un deporte canario cada vez más seguro. Bueno, pues ayer se desarrollaban en Santa Cruz de Tenerife unas jornadas que, como decía el viceconsejero del área de deportes en la Consejería del Gobierno de Canarias, pues hacía referencia a esa cuestión, a la celebración de la jornada que tenía lugar también ayer en Santa Cruz de Tenerife. La información no solo estaba centrada en el Parlamento de Canarias, mucha otra información también a lo largo y ancho del archipiélago. En unos minutos nos iremos con información de la isla de Gran Canaria antes de marcharnos de este otro bloque en esta primera hora aquí en este archipiélago directo en la jornada de este jueves 12 de marzo de 2026. Decir que Tenerife acoge el Congreso Internacional de Mujeres RSI 2026. Es un encuentro que se celebraba ayer en el MUNA, reunió a líderes y también a emprendedoras y profesionales que impulsan innovación, liderazgo y desarrollo empresarial a propósito. El también museo acogió hoy jueves, o está acoge mejor dicho, hoy jueves 12 de marzo a las 5:30 de la tarde el nuevo encuentro divulgativo en el que 5 investigadoras del Instituto de Astrofísica de Canarias compartirán su mirada y su conexión con el cosmos y la naturaleza. Decir que el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife acoge hoy esa jornada que será a partir de las 5:30. El consejero insular destacaba el valor del nuevo encuentro que permite acercar la investigación científica a la ciudadanía y pone en valor el trabajo de las mujeres en el ámbito de la astrofísica de Canarias. El Cabildo tinerfeño que invierte más de 2,5 millones de euros en mejorar el saneamiento en el municipio de Tegueste. El Consejo de Gobierno dio luz a la cooperación municipal para que esto pueda tener lugar. El Cabildo aprobó también una línea de subvenciones de 700.000 euros para garantizar la actividad de las protectoras de animales en Tenerife. Y 10 diseñadores y empresas del sector textil de Tenerife van a recibir por primera vez 50.000 euros para crear prendas a partir de materiales recuperados en la isla de Tenerife. Un cabildo de Tenerife que impulsa la innovación y el talento con la convocatoria de doctorados 2026 y 774.000 euros en ayuda. Hasta aquí llegamos con este primer bloque, con esta primera hora, mejor dicho, en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Ahora seguimos con la programación local en la 10 y en Capital Radio en Gran Canaria. Mañana volvemos aquí a la 10, será entonces viernes. Serán también las 11:05 de la mañana. Si nos oyen a otra hora es la redifusión del espacio del mediodía. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Hola, te habla Joan Gualo y te invito a que todos los miércoles a las 12 del mediodía compartas con nosotros 120 minutos donde ponemos lo canario más de moda que nunca y apostamos por lo nuestro en el programa Orígenes, a través de la 10 Capital Radio y Capital Radio Gran Canaria. Recuérdalo, miércoles a las 12 del mediodía. Te esperamos. ¿Una propiedad que vender? ¿Una herencia que gestionar? No te compliques más. En Proyectos Insulares valoramos tu patrimonio y te damos la mejor solución. Somos asesores inmobiliarios con experiencia y ponemos todo nuestro conocimiento a tu servicio. Llama ya al 922 22 66 12 o entra en proyectosinsulares.es. Proyectos Insulares. Tu tranquilidad, nuestro proyecto.